Mirá qué linda bandeja de vidrio me regaló mi amiga Mirta. La voy a decorar para ver los partidos del Mundial. Y de esta manera comer una rica picadita sobre ella. Lo primero que voy a hacer es limpiar bien la bandeja de vidrio con un trapito o un algodón con alcohol. Tiene como unas manijitas que son las que voy a comenzar a decorar. ¿Cómo? Mira, te muestro. Con este esmalte acrílico de Eterna. Porque no tengo ganas ni de barnizar, ni de hacer mezclas. Así que esto lo uso directamente sobre el vidrio y no necesita ningún tipo de protección posterior. Como no tengo celeste, que es el color que quiero usar, voy a usar un poco de este azul cobalto mezclado con blanco. Mirá qué hermoso que me quedó. Simplemente con el trazo desparejo voy a hacer dos hermosas líneas que tienen que ver con mi bandera. Así. Esto lo que tiene de bueno, te repito, no se barniza, simplemente se pinta, se deja secar y ya está listo. Es esmalte, como si fuera sintético, pero al agua. Mira qué lindo. Y ahora, en el centro, la línea blanca. No importa si se me mezcla el color. Ahí. Y así voy a hacer las dos manijas. Y seguimos. Elegí estas hermosas láminas de arte guapo. Hice un composé de todos los mundiales en los cuales yo estuve. 78, 86, 2002, 2022. Y esto es lo que voy a decorar haciendo un decoupage invertido. Ya sabes que es desde atrás. Así que vuelvo a limpiar el vidrio y voy a pegar todas estas imágenes. Para pegar te doy dos opciones. Algún pegamento, yo voy a usar el adhesivo y barniz de decoupage, o podéis usar cualquier barniz. Cualquiera de las dos son viables. Vamos a poner una buena capa generosa. Voy a pegar con el barniz, en este caso es el barniz común, y apoyo. Y me ayudo, como siempre, con el nylon. Y así voy a pegar todas las figuras. Importantísimo, lo digo siempre, es darle una buena mano encima también de barniz, ¿sí? Ahí, y lo pasás por encima. Y ahora lo dejamos secar. Apoyar. Ayúdate con el nylon. Y así vas pegando todas las imágenes. Una vez que esté seco, con el mismo esmalte acrílico que usamos hoy, vamos a darle una mano a toda la parte de atrás. Vamos a dejar secar y le vamos a dar la segunda. Y no necesitamos ningún otro tipo de protección. Y ahora sí, a esperar el partido, pero bien, bien argentino.